168, 383, 388 del Reglamento de Elecciones, 168, fracciones 6, 208, 210, segundo párrafo, 212, fracciones 1, 2, 11, 14 y 16, y 213, fracciones 1, 8 y 13 del Código Electoral del Estado de México. 6, 145, 146, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 147, fracciones 1, 3 y 4, 148, fracciones 2, 4, 5, 11, 8, 10, 13, 149, fracciones 1, 5, 151, fracciones 2, 152, 155, 157, 162, 163, 164, 166, 167, fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretaria, en cumplimiento al artículo 148, fracciones 4 y 5 del Reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y existencia del quórum legal. Con gusto, señora Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 213, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México y el artículo 157 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el 2 del presente mes y año y obran en mi poder las acusaciones de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Consejera Cristal Aguilar Flores. Consejera Rosa María Guadarrama González. Consejera Pamela Camacho Osorio. Consejero Jorge Omar Martínez Pérez. Consejero Ismael Santiago Doroteo. Representaciones: Fernando Monroy, representante propietario del Partido Acción Nacional. Cruz Carvajal Sánchez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Pascual Hernández Monroy, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Presente. Hugo Guadarrama García, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. Ángelo Miranda Chubia, representante suplente del Partido Morena. Benito Martínez García, representante propietario del Partido Nueva Alianza. Señora Presidenta, de conformidad con los artículos 211, párrafo primero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracción 25, 146, fracción séptima y 148, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permito informar a usted que están presentes 5 consejeras y consejeros electorales, propietarias y propietarios, así como 4 representaciones propietarias, 5 representaciones propietarias y un suplente. Y el de la Rosa. Gracias, secretaria. Hago la anotación de que en esta ocasión la vocal de organización de la Junta Distrital Electoral 14, en términos del artículo 192 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, se encuentra de manera supletoria desarrollando el cargo de secretaria de este consejo debido a la ausencia de vocal de organización. Señoras y señores, secretaria, es procedente declarar la existencia del quórum legal. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor, proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Distrital el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizado
siendo las 13 horas con 35 minutos del día 4 de junio del 2024, se da inicio a la tercera sesión extraordinaria del Consejo Distrital Electoral número 14 con cabecera en Jilotepec, Pedreñas, Molina López. Secretaría, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor procede a informar a las y los integrantes del Consejo Distrital el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Distrital Electoral en su casa. Gracias, Secretaría. En virtud que todos los presentes han tomado por ya protesta de ley, queda por desahogado el punto. Si alguien tiene algún comentario que agregar. No advierto intervención, Secretaría, por lo que le pido, por favor, continúe para desahogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta, el siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, me permito informar que el orden del día ya fue comentado con debida anticipación a esta sesión a los integrantes del Consejo. Gracias, Secretaría. Por favor, continúe con la lectura del orden del día. Con gusto, los puntos del orden del día son los siguientes. Lista de presentes y declaración del quórum legal. Declaratoria de inicio de sesión. Toma de protesta a integrantes del Consejo Distrital Electoral en su caso. Lectura y aprobación y en su caso del orden del día. Informe de renuncias y sustitución de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Distrital Electoral. La presentación del análisis de la presidencia del Consejo Distrital sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo recuento y cómputo por el Consejo. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Distrital por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento en votos por alguna de las sujeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso totalidad de las casillas. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitan espacios en la Junta Distrital para la instalación del grupo de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en totalidad de las casillas y asignación de funciones. 11. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en la que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando procede el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 13. Asuntos generales. 14. Declaratoria de la sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, Secretaría. Señoras y señores integrantes de este Consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore en asuntos generales? ¿No advierte intervención, Secretaría? Por lo que le solicito, por favor, solicite el consenso y someta a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesta, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y consejeros electorales, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es todo. Gracias, Secretaría. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en razón de que se ha circulado previamente los acuerdos y se han comentado durante la reunión de trabajo cada uno de ellos, de conformidad con el artículo 171 del Reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos
previamente circulados en razón de haber sido previamente circulados. Por favor, procedo a solicitar el consenso en las representaciones y someter a votación la propuesta de la dispensa de la lectura de los documentos. Presentación y análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Distrital por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben de instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Proyecto de acuerdo por el que se habilitan los espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso totalidad de las casillas. Y aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determine el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos de la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Por favor, secretaria, le solicito someta a consideración la dispensa de la lectura de esos documentos. Con gusto, presidenta. Pregunta a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos previamente mencionados, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de lectura de los documentos circulados previamente. Por favor, quien esté por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de los votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Gracias, secretaria. Le pido, por favor, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Distrital Electoral en su caso. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que les informo que del último informe referido en fecha 2 de junio del presente año, a la fecha no se han presentado renuncias formales de consejerías y vocalías de Consejo Distrital y Junta Distrital respectivamente. No sé si preguntan las representaciones y a las consejerías si tienen algún comentario que agregar. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se referirá en el acta circunstanciada correspondiente. Secretaria, le pido continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta, señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Distrital sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Gracias, secretaria. Señores integrantes de este Consejo, me permito informar que obran en el poder de este Consejo Distrital 479 actas de escrutinio y cómputo legibles y 38 de ellas se puede suponer se encuentran dentro de los paquetes electorales, ya que no se encontraban en la bolsa que correspondía en el paquete el día de la elección 2 de junio de 2024. Y permito informar que de acuerdo a la reunión de trabajo desarrollada con antelación a esta sesión, se tienen y a los acuerdos que se tomaron en ella, se tienen por susceptibles 62 paquetes electorales a recuento. Pregunto a las representaciones si alguien tiene algún comentario que hacer o agregar.
elecciones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputados locales y ayuntamientos 2024, y haciendo referencia a lo que comenta el representante del Partido de Acción Nacional, considero que no precisamente los que emite el sistema se van a tener que recontar, puesto que en el inciso B, bueno, lo que establece estos mismos lineamientos, el CIAC, como lo dice, es un sistema de apoyo, ¿sí? No un sistema que defina cuáles se van a recontar. Digo, para ello pues, está pues, el artículo 358, fracción segunda, los que son susceptibles al apoyo. ¿Sí? Entonces yo considero, no precisamente, ¿no? Y viendo y expresando los que se han eliminado para un posible recuento, creo yo que pues no hay determinación, o sea, no son determinantes para un cambio en la elección. Sí, gracias. Ok, pues bueno, hacerle el comentario a la representación que ya se había hecho con antelación, que durante la reunión de trabajo pues se había acordado previamente ya la reducción de lo que arrojaba el sistema CIAC, de todas las que arrojaban la causal a 3, y pues justo en esta reunión no hubo intervención. Entonces, salvo algún comentario que quiera ejercer alguna de las consejerías, lo dejo. Gracias. Sí, desde mi punto de vista, bajo el esquema normativo del Código Electoral del Estado de México, habla de la determinación por parte del Consejo en el sentido del número de casillas a recuento. Y considerando la diferencia preliminar de resultados que tenemos, existe mucha diferencia entre el primero y el segundo lugar, y la causal esta de votos nulos, como se comentó en la reunión de trabajos, pues no es determinante para diferenciar el primero o el segundo lugar, que pudiera haber una diferencia de votos. Entonces, en mi postura de Consejería Ciudadana, estoy por la propuesta de solo las 21 casillas en ese supuesto. Gracias. Ok, hacemos la anotación para que quede también en el acta circunstanciada, que de estas 62 actas, 21 son extraídas del sistema informático de apoyo a los cómputos, 3 son debido a que en la integración del expediente se fueron actas de casilla especial por el error de logística que hubo con la imprenta, y 38 que no obran en el poder de este consejo, y esas 38 se acordó en la reunión de trabajo quedaban susceptibles a recuento una vez que abierto el paquete no encontráramos el acta circunstanciada que debiese obrar dentro de el acta de escrutinio y cómputo, que debiese obrar dentro de él. De las que no encontremos esa acta circunstanciada pasarán a recuento, y de las que no se quedarán a consideración de no realizar el recuento de esas 38. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene algún comentario más que agregar? ¿No? No advierto más intervenciones, secretaria, por lo que le pido, por favor, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Distrital por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las supresiones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que previo al desarrollo de esta sesión les fue circulado el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, y fue dispensada su lectura,
Sí, Presidenta, gracias. Con relación a ese proyecto de punto de acuerdo que nos propusieron y nos hicieron circular, nada más para preguntarle si ahora se precisa que efectivamente sean consideradas las 21 extraídas del CIAR, las 3 especiales y las 38 en el supuesto de que todavía no contamos con esa acta, sumando un 62 para poder emitir mi votación. Es correcto, consejero. En el acuerdo se cita lo referido a la minuta de trabajo que se celebró el día de hoy. Los acuerdos que se están circulando es con esta posibilidad de 62, pero también sabemos que en la minuta queda acordada esa posibilidad de no recontar el total de las 38. ¿Okay? Pudiera variar en las 38. Okay. Pero sí, de hecho ese acuerdo refiere lo acordado en la reunión de trabajo. ¿Alguien advierte alguna otra intervención? ¿No? Señorita secretaria, conforme al artículo 146 de fracciones 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Claro que sí, pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestando levantando la mano. Informo, Presidenta, que el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobado por unanimidad del Consejo. Gracias, Secretaría. Señoras y señores, el acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, Secretaría de Salud, el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, Secretaría. Señores y señores integrantes de este Consejo, debido a que previo al desarrollo de la sesión les fue circulado el acuerdo por el que les fue circulado y comentado el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de estos a instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso totalidad de las casillas. Les pregunto a ustedes si tienen alguna observación que agregar. No advierto intervención, Secretaría, por lo que conforme al artículo 146, fracciones 19 del reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de estos para instalarse en el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Claro que sí, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, se manifieste expresamente. Señoras consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso totalidad de las casillas. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestando levantando la mano. Informa usted, Presidenta, que el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento
frecuentes y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, ha sido aprobado con el consenso de las representaciones y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Gracias, secretaria. Señoras y señores, el acuerdo será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios de la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se habilitan espacios de la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, la totalidad de las casillas, les fue circulado y comentado previamente al inicio de esta sesión. Pregunto a ustedes si alguien tiene algún comentario que agregar. No advierte intervención, secretaria, por lo que, conforme del artículo 146, fracciones 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procederá a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se habilitan los espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad y, en su caso, totalidad de las casillas. Claro que sí, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informa usted, Presidenta, que el acuerdo por el que se habilitarán espacios de la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo. Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, el referido acuerdo será anexado a la acta circunstanciada de esta sesión. Secretaria, por favor, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes para que auxiliarán a las y los integrantes del consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones, les fue circulado y comentado antes del inicio de esta sesión. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Una vez también que fue dispensada su lectura, señorita secretaria, le pido que, conforme al artículo 146, fracciones 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, totalidad de casillas y asignación de funciones. Claro que sí, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determine el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos
parcialidad, en su caso en la totalidad de las casillas, y asignación de funciones. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informa usted, Presidenta, que el acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas y asignación de funciones ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Electoral. Gracias, secretaria. El referido acuerdo será anexado al acta circunstanciada de esta sesión. Señorita secretaria, por favor, le solicito que salga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Muchas gracias, señorita secretaria. Me permito informar a este consejo que las medidas de seguridad y la custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de los grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas, son las referidas en la planeación de habilitación de espacios para el recuento de votos del Consejo Distrital Electoral número 14 con cabecera en Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, mismo que fue presentado en reunión de trabajo y se tiene un acuerdo de esta propuesta de planeación. Sin embargo, pues refiero las medidas que se tomarán en cada uno de ellos para trasladarse los paquetes a los grupos de trabajo. Como podrán observar, pues tenemos en todo momento seguimiento de los paquetes hacia donde se han instalado los grupos de recuento, ya que están a unos cuantos metros de la sala de sesiones, por lo que no requerimos medidas adicionales de seguridad. Asimismo, en el área respectiva de los grupos de trabajo, tomaremos las medidas pertinentes para que solamente el personal de junta y auxiliar de traslado sean los que auxilien en esta actividad. No podrán ser realizadas por nadie más que no esté acordado en el acuerdo anterior, y será personal de junta y los que fueron mencionados dentro de este acuerdo. También tendremos un auxiliar de acreditación para que solamente participen aquellos auxiliares de las representaciones que deseen acreditar ante este consejo, que será el referido en el siguiente acuerdo. En todo momento estaremos resguardados por elementos de seguridad pública, que la presidencia de este consejo hará solicitud para que estén al pendiente de ello. Y quedará prohibido el uso y consumo de alimentos, al igual que en el sellado. Tendremos lámparas de emergencia, así como la planta de luz que ya está instalada. Y se prohibirá al personal de junta, CEL, que haga en todo momento que los grupos de trabajo y puntos de recuento cuenten con dispositivos electrónicos u objetos que los distraigan de sus funciones. Básicamente esto era lo que estaba sentado en aquella planeación para la habilitación de espacios en el recuento, de la totalidad o parcialidad de las casillas. No sé si alguien tiene algún comentario que agregar al respecto. No acepto intervención, por lo que, secretaria, le solicito desarme el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando procede el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, secretaria. Representaciones partidistas, consejeros, me permite informar que en base al numeral 2.12.4 de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal del proceso electoral de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024, los partidos
de haber candidaturas independientes, podrán acreditar por escrito a una representación ante cada grupo de trabajo y adicionalmente podrán acreditar a una persona auxiliar de representante cuando se creen 2 puntos de recuento, para que, si es el caso, hagan sus acreditaciones correspondientes por escrito ante este Consejo Distrital. No sé si alguien tiene algún comentario que agregar. Más bien, tu intervención, secretaria, le pido por favor desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, de conformidad con el artículo 166 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo si tienen algún punto adicional a tratar en asuntos generales y, de ser así, lo solicite levantando la mano. Al no haber más intervención, señorita secretaria, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente tercera sesión extraordinaria del Consejo Distrital Electoral número 14 con cabecera en Jilotepec, Grandes Molina, Enrique, siendo las 14 horas con 7 minutos del día 4 de junio del 2024. Agradezco a todos ustedes su asistencia.